Bienvenidos a este tercer episodio de La Voz de la Verdad, un programa de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Nuestra intención es poder llegar hasta usted con la bendita palabra de Dios y el santo evangelio que predicara nuestro Señor Jesús y que más tarde difundió al mundo a través de sus apóstoles. Agradecemos sinceramente que nos esté viendo. Estamos seguros que será grandemente bendecido. Hermano Álvaro, es un gusto poder estar con usted nuevamente. Bienvenido. Para mí también es un verdadero gusto y un gran privilegio el poder compartir la palabra de Dios y al igual que usted, hermano Jonathan, quiero agradecer a todos quienes se dan un tiempo para recibir el mensaje de nuestro Señor. Tenemos la certeza que Dios puede obrar en usted a través de este mensaje. Sin duda, así es, hermano. Estimados amigos, queremos, con la ayuda de Dios, seguir dando curso a la temática que hemos venido tratando y que tiene que ver con los 3 periodos de la Iglesia. Así es, hermano Jonathan, y en esta ocasión estudiaremos la Iglesia de Dios en su segunda etapa, que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, que se le llama la congregación en el desierto. Hermano Álvaro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la congregación del desierto? Nos referimos al periodo de la iglesia o congregación que abarca desde Moisés hasta nuestro Señor Jesús. Y al igual que la congregación de los primogénitos que estudiamos en el video anterior, tiene características muy claras que por una parte le dan la continuidad a la congregación de los primogénitos y por otra parte la distinguen de ella. Me parece muy interesante lo que usted nos señala. Podríamos comenzar viendo cuáles son las características similares que le dan, como usted menciona, continuidad a ese periodo. Por supuesto, hermano Jonathan. Vamos a comenzar definiendo que cuando hablamos de la congregación del desierto, nos referimos al pueblo de Israel, que es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham. De ti haré una gran nación, en Génesis capítulo 12, versículo 2. Esa gran nación, como ya lo hemos mencionado, es Israel. Podemos corroborar esta idea a través de lo que Dios mismo le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 7, donde Dios se refiere a los hijos de Israel como a su pueblo. Así es, estimado hermano Jonathan. Queridos amigos, lo primero que debemos entender es que el pueblo de Israel es la continuidad de la congregación de los primogénitos. Esto debido a quienes formaron este pueblo eran los descendientes de estos, es decir, Noé, Sem, más tarde Abraham, Isaac y Jacob, quien recibió el nombre de Israel. Así es. Al ser la continuidad de la congregación de los primogénitos, es natural que también exista continuidad en sus características. Para dejar esto en evidencia, recordemos cuáles son las características del primer periodo y las contrapondremos con las del segundo periodo, que hoy estamos estudiando. En el primer periodo mencionamos como sus características que existía una comprensión de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que había un conocimiento de la ley de nuestro Creador. Así es, queda claro. Al ver a través de las Sagradas Escrituras algunos ejemplos de esto, ¿quiere decir esto que en la congregación del desierto había también un conocimiento de la voluntad de Dios? Sin lugar a duda, así lo es. Pero no debemos olvidar que durante su periodo de esclavitud no tuvieron la libertad para poder servir a Dios como lo hicieron los primogénitos. Es por esto que vemos que una de las razones por la cual Dios quería sacar a su pueblo de Egipto era para que le realizaran sacrificios. Esto lo menciona en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 18. Y luego cuando Moisés se presenta a Faraón, le dice que le querían celebrar fiestas a Jehová. Esto lo podemos leer también en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1. Es probable, hermano Álvaro, que muchos de los que nacieron en la esclavitud en Egipto no hayan recibido el conocimiento de la voluntad de Dios. Por ende, no le estaban adorando como lo hicieron sus padres cuando estaban en libertad. Por lo que usted menciona, es que Dios le entrega su ley en el monte Sinaí. Recordemos que una vez que fueron liberados de Egipto, son guiados por Dios hasta el monte Sinaí, y en ese lugar todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos de la boca del mismo Señor. Por el relato bíblico de Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, podemos imaginar lo maravilloso
Y lo único de ese momento, hermano Álvaro, fue tan fuerte y temible esta experiencia para los israelitas que le pidieron a Moisés que fuera él solamente el que hablara y escuchara la voz de Dios. Así es, por esta razón que Moisés sube al monte y recibe una serie de instrucciones de parte de Dios, entre las que podemos destacar la observancia del sábado, la fiesta solemne, entre otras. Además de las leyes que entregó Dios en el monte Sinaí, recordemos que durante los 40 años de Israel en el desierto, Jehová hace entrega de muchas leyes de diferente índole. Así es, hermano, podemos agrupar las leyes en leyes rituales, las que especifican todo aquello que tiene que ver con los sacrificios que debían presentar, detallando el lugar y la forma de esto, leyes de santidad. Estas son las leyes que tenían como objetivo indicar al pueblo las cosas de las que debían de abstenerse o cuidarse para que mantuvieran la santidad que Dios les demandaba. Aquí encontramos, por ejemplo, también la ley alimenticia. Esta ley alimenticia que se establece de parte de Dios para que hagamos distinción entre qué carne de animales podemos comer y cuáles no. Así es, esto se menciona en el libro de Levíticos capítulo 11. También estaban las leyes exclusivas para los sacerdotes, leyes de carácter civil que establecían los deberes y los derechos de cada israelita, leyes de adoración, las que establecían los tiempos y las formas en que se debía adorar a Dios. Estas leyes, hermano Álvaro, de adoración, ¿tienen relación con lo mencionado en Levítico 23? Amén, hermano Jonathan. Las fiestas solemnes de Jehová es la que se menciona en el libro de Levíticos capítulo 23 y estas incluyen también el sábado. Podemos determinar entonces que al igual que en el primer periodo de la Iglesia, en este periodo llamado la Congregación del Desierto, está presente la ley de Dios o las instrucciones de Dios. En relación a este punto, hermano Álvaro, ¿cuál es la diferencia que se presenta con la Congregación de los Primogénitos? En la congregación de los primogénitos, la voluntad de Dios, por lo tanto también su ley, se transmitía de forma directa por Dios y después de forma oral de los padres a los hijos. Y en este segundo periodo, Dios expresa su voluntad a Moisés y éste las transmite al pueblo de forma oral y escrita, ya que Dios mismo le entregó las tablas de la ley, luego le ordenó escribirlas, estas instrucciones en un libro. Por lo tanto, los israelitas tenían acceso a esta ley. Y en este periodo, hermano Álvaro, ¿cómo se manifiesta o se hace presente la fe? Sin duda, la fe es esencial en este periodo. Recordemos la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En la congregación del desierto se estableció una manera muy especial para presentarse delante de Dios, ya sea en las solemnidades, para presentar una ofrenda de acción de gracias y también para pedir perdón por los pecados. Me refiero a los sacrificios. Cuando un israelita se presentaba delante de Dios para expiar sus pecados, debía llevar un sacrificio, colocando su fe en que a través de este sacrificio Dios le perdonaba y era acepto delante de él. Por lo que usted menciona, podemos entender que la fe se hacía presente cada vez que un israelita se presentaba delante de Dios, ya que la fe le llevaba a obrar conforme a lo que Dios le había demandado. En el momento en el que Israel es liberado de la esclavitud con la muerte de los primogénitos, se hace presente los elementos de la fe. Es decir, los israelitas escucharon a través de Moisés la orden de Dios de sacrificar un cordero por cada familia y pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Creyeron en que la sangre les libraría de la muerte de los primogénitos y obraron conforme a esto. Y gracias a que obraron conforme a lo que creyeron, mediante lo que escucharon, fueron salvos de la muerte. Así es, hermano. La fe siempre ha estado presente en los hijos de Dios, como lo hemos visto en el estudio anterior en relación a Abraham, y en este periodo también está presente. Podemos mencionar como ejemplo de esto lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 15 en adelante. Aquí se menciona
lo que motivó a los patriarcas a obedecer a Dios, y referente a Moisés habla en el versículo 25 al 28 diciendo: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Qué maravilloso, hermano y estimados amigos. La palabra de Dios nos da una vez más la respuesta a nuestras inquietudes. Recordemos que estamos buscando a través de las Escrituras la Iglesia de Dios, esta que viene desde el principio. Ya estudiamos las características de la congregación de los primogénitos y encontramos en este periodo que había un conocimiento de la voluntad de Dios, expresada a través de sus leyes, como así también estaba presente la fe. Y en el segundo periodo también se hacen presentes estas dos características: el conocimiento de la ley o instrucciones de Dios y la fe que les llevaba a obrar conforme a este conocimiento. Así es. En el próximo video estudiaremos el tercer periodo de la Iglesia y sus características. Agradecemos una vez más su buena voluntad al acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Hermano Álvaro, una vez más, gracias por compartir esta hermosa enseñanza de parte del Señor. Para mí es de profunda alegría compartir estas maravillas de nuestro Dios, y al igual que usted, hermano, agradezco a quienes nos acompañan y les deseamos grandes bendiciones para su vida. Amén. Si usted requiere mayor información, no dude en contactarse con nosotros por medio de nuestro sitio web www.iglesiaisraelita.com. Que Dios nos bendiga.